Muchas bendiciones para todos. Gracias por este episodio que nos estás acompañando y de verdad Dios tiene algo bueno todos los días para nuestra vida. Un lujo y un placer poder tener a alguien muy especial, a quien estimamos, apreciamos, valoramos el trabajo que también está realizando y es nuestra amiga, diputada, hermana en Cristo, Aronet Mencía. Muchas gracias por estar en Algo Bueno. No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo, por hacerme esta muy linda invitación, para lo cual me siento muy honrada y sépanlo, estoy para servirles y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Hay tanto que Dios hace en nuestras vidas. Así en el es. cual, como dice su palabra, si las empezamos a enumerar, se multiplican, como las estrellas o como la arena del mar. ¿Qué ya ha hecho Dios de bueno en su vida? Bueno, ¿qué no ha hecho Dios de Ok. bueno en mi vida? Bueno, es innumerable, lo puedo decir, todas las cosas y maravillas que Dios ha hecho en mi vida y si, bueno, desde el momento incluso que yo nací, Sí. decirlo también a las personas que nos están viendo. Bienvenidas a este programa y espero que este espacio también sirva para motivar a aquellos que tal vez en el camino se han venido quedando o sienten que es muy difícil la situación por la que están pasando. ¿Qué no ha hecho Dios en mi vida? Comentarles que yo era una persona destinada a no nacer. Desde ahí veo el primer milagro de Dios en mi vida, dándome y otorgándome lo que es la vida. Fue una situación bastante complicada la que mi madre tuvo en su embarazo, en donde incluso los médicos le decían que tenían que evacuar porque la vida de ella estaba corriendo un gran peligro. Wow. Y que con el tiempo ella podía incluso planificar mejor, tenerla a ellos en control y tener más hijos, pero definitivamente su primer hijo no iba y no tenía que nacer porque ponía en riesgo su vida. Ella, mi madre, fue hija también de pastores, mi abuelo ya falleció, pero ella algo que aprendió mucho fue el poder de la oración. Increíble. Y se aferró Buen increíblemente a la mano de Dios y a creer en las promesas de Él y en la sangre de Cristo, que oró muchísimo y pese a los diagnósticos y todo, es así como me tiene a mí con 7 meses de embarazo. Ella, bueno, como le dicen a uno, ¿verdad? Uno es sietillo. El sietillo, correcto. Así es. Entonces, chócale. Chócale. También entonces. yo. Entonces, ese es el primer milagro que yo recibo en mi vida y fue la vida misma. Excelente. Con el tiempo pasó, crecí, tuve 8 meses ya de nacida, cuando también viene otro episodio a mi vida de una persona que me estaba cuidando y esta me deja caer en el suelo, provocando que se me rajara todo el cráneo. Wow. Inmediatamente mis padres, ¿verdad?, salieron corriendo al hospital y nuevamente los doctores con todos sus diagnósticos. Pero bueno, tengo que agregar algo. Cuando yo nací con una lesión en mi corazón. Entonces iba a ser dependiente a controles y a medicamentos. Posteriormente pasa lo de mi cráneo. Ya tenía 2 problemas. Y los doctores lo que le dijeron, bueno, empecé a convulsionar, le dijeron de que tenían que tenerme bajo medicación, drogas, lo cual provocaba en ese momento que yo tuviese la mirada perdida, babeara y ya no era normal. Yo creo que todos cuando tienen un hijo desean que su hijo sea sano. A veces preguntamos nosotros, ¿y qué querés que sea, niño o niña? Y la mayoría de las madres dicen, yo lo que deseo es que sea sano. Correcto. Pero esa no era, digamos, la suerte de mi madre. Entonces, la advertencia más grande que le hicieron a mi madre cuando le dijeron de que tenía que estar con medicamentos de por vida, no por un momento, sino que de por vida, era que cuando yo llegara a la etapa del desarrollo, iba a desarrollar, valga la redundancia, problemas mentales. Es decir, yo no iba a ser nunca normal, iba a ser loca. Entonces, nuevamente, yo no tenía la capacidad, ni siquiera en el vientre de mi madre, ni siquiera a los 8 meses ya de haber nacido, no tenía la capacidad de pedirle directamente yo a Dios por misericordia, ni por perdón, ni por un milagro. Pero tenía unos padres que sí lo hicieron y que sí se aferraron a creer que Dios sí podía traer sanidad a mi vida. Y es así como me desarrollo. Dios me sanó de mi corazón. Dios me sanó también de mi mente. Amén.
desarrollé hace muchísimos años y no soy loca, ni tampoco soy dependiente de medicamentos, no tengo problemas mentales, no tengo absolutamente nada. Mi corazón está perfecto. Wow. Entonces, desde ahí empiezan los milagros de Dios en mi vida y si hay personas que van a ser futuras madres, que nos están sintonizando, decirles, encomienden a Dios todas las situaciones que tengan. Porque si Dios hizo eso conmigo desde el vientre de mi madre, y que es muy importante recalcar que es por el poder de la oración, ¿qué no puede hacer por todos ustedes? Así que así fue, digamos, todo eso, todo el inicio, toda la introducción de mi vida en este mundo y cómo Dios me otorgó la vida y la salud. Gran introducción. Sí. Bueno, eso eran el primer año de nacido. Vamos con el segundo año. No, mentira. Tengo 30. Wow, ok. No, vamos. Pero sí, es ver cómo Dios restaura, sana, trae libertad, responde las oraciones. Así es. Y me encanta la cita bíblica favorita. Bueno, yo tengo varias citas bíblicas favoritas, pero una es Josué 1:9, que dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vea qué interesante, Dios solo nos pide que nos esforcemos, y no es ni siquiera un favor, sino que es una ordenanza. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Ya cuando nos dicen esas palabras a nosotros decimos, no va a estar fácil la tarea. Correcto. Pero nos da la salvedad y nos da la confianza de decir, porque Jehová tu Dios, o sea, la pertenencia, tu Dios, mi Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y esto puede ser a su trabajo, a la universidad, en su casa, al supermercado, a la tienda, fuera de su casa, un nuevo proyecto, todo. A donde quiera que vaya, Dios le está diciendo a usted, a donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Amén. Y eso es algo que no lo tenemos que olvidar. Y aún cuando quizás estamos pensando en hacer alguna maldad, tenemos que estar conscientes que Dios nos está viendo. Consecuencias. Correcto. Y las consecuencias del pecado. ¿Esa cita bíblica? Sí, no, es grande, la verdad, es grande, y es grave, sin duda alguna. De nada se salva, la verdad nadie se salva de eso. Esa parte de la cita bíblica, esfuérzate y sé muy valiente, marcó muchísimo el corazón de Aronet, porque hoy ya en la posición que nos encontramos, que Dios mismo lo ha permitido, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, realmente mi vida ha sido una vida de milagros. Lo que ya les compartí es quizás la introducción, porque he sufrido desde tumores, desde decirme que me van a quitar toda mi pierna derecha, desde decirme que me van a quitar un pecho. Bueno, yo no veo con mi ojo derecho, si pierdo el izquierdo quedo ciega. Entonces, pero Dios me ha venido a mí librando de muchas situaciones de salud. Y también mi parte educativa, mi parte profesional también es un milagro de Dios. O sea, yo lo que soy hasta el día de hoy es el producto de sinfines de milagros de Dios para mi vida, por misericordia de Dios y también por misericordia las oraciones de mi padre y también de la congregación. Mi carrera, bueno, mi primer trabajo fue en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Aduanas. Varios años estuve ahí, me destaqué. Ese primer trabajo también fue un milagro. Y si nos están viendo jovencitos, decirles, ustedes pueden ver y estar presentes ante personas que quizás sepan más que ustedes, personas que quizás tengan el favor de otras personas. Pero si ustedes cuentan con la gracia de Dios, con la mano de Dios y con la voluntad de Dios, no hay nada imposible. Amén. Y eso yo lo vi. Amén. Porque también se lo voy a compartir. Terminando yo mi primer carrera, apliqué a esa plaza. Antes las publicaban así en línea, y uno mandaba el currículum y todo eso, y después lo llamaban a hacer diferentes pruebas psicológicas, una entrevista, también la teórica. Pero cuando yo fui a la teórica, recuerdo mis padres me compraron con un gran esfuerzo la recopilación
de leyes aduaneras. Recuerdo que valía $25 en aquel entonces. Okay. Y cuando les digo que lo compraron con un gran esfuerzo, o sea, realmente Sí. fue un gran esfuerzo, o sea. Y yo leí, era tan extensa que yo me enfoqué prácticamente solamente en 5 leyes. Y cuando recibí aquel examen, me encontré que los demás concursantes para esas plazas, eran 2, eran ex becarios y también venían de otra institución que los preparaba precisamente para cuestiones aduaneras. Okay. Desde ahí yo me sentí mal. Unos habían sido becarios de la misma institución y otros así habían sido preparados para eso. Y en mi caso, yo iba de cero con una legislación que yo lo había leído, sin embargo no me había desarrollado en eso. Y aquellos concursantes llevaban la legislación hasta separado de colores. Y era bien complicado, pero yo veía que se comían ese libro y contestaban y todo aquello. Yo tenía al de recursos humanos enfrente y yo decía, Dios mío, ¿y cómo le voy a dar vuelta al libro para ver el índice donde está la ley? Me daba pena. Yo decía, no, van a decir que yo no sé nada. Sí. Y uno se pone nervioso, o sea, son cosas que pasan. Correcto. Pero algo importante destacar es que siempre que me presenté a una prueba, mi madre siempre me agarraba y me decía, vamos a orar y vamos a encomendar en las manos de Dios. La oración. Esto, el poder de la oración. Entonces yo quiero decirles que hice ese examen. Cuando yo salí de ese examen, lo hice y fue un milagro en el sentido de que donde yo abría esa ley, salía la respuesta. Wow. Son milagros. Sí. Y a pesar de eso, cuando yo salí, yo iba arrastrando los pies y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a competir con los 2 becarios y con los 2 ingenieros? Yo no entro. Pero cuando es la voluntad de Dios, Amén. ahí están las cosas. Pasé todos los exámenes, pasé la entrevista, la gracia de Dios y todo el proceso, gano mi primer trabajo. Un milagro total. Interesante. En ese trabajo me formo técnicamente. Luego, ¿cómo llego yo a la política? Es otro milagro. Estando yo dentro del mismo trabajo, pertenezco, me hacen el llamamiento a un sindicato, a ser parte del sindicato. No es que yo sea no, pleitista. Está claro eso, ya está. Esas cosas no. Pero me gustaba mucho aprender sobre los derechos y todo eso. Me hacen la invitación como representante de la Secretaría de la Mujer y vengo yo, acepto. Y yo dije, bueno, le voy a hacer justicia a todas las mujeres de este ministerio. Okay. Pero, si bien es cierto, logré hacer justicia, resolver casos, pero como siempre sabemos, hay personas que no tienen quizás la misma visión de justicia, ni el mismo sentido de justicia. Exacto. Y empecé a ver situaciones que me frustraban. Y llegaba todos los días yo llorando a mi casa y le decía, mamá, fíjese que pasó esto y lo otro. Y ella nunca me decía nada, nunca decía nada. Pero un día llegué y le dije, usted no me pone atención. Es más importante lo que está viendo en el teléfono, le dije. Va, hoy dígalo como se lo dijo. Pero ahorita... No, ahorita lo estoy disfrazando. No, yo le dije, mami, sí, póngame atención. Ajá. Y vino ella y me dijo, mira, Rebeca, ¿sabes qué? Deja de estar llorando. Okay. Estoy leyendo que hay una oportunidad en donde sí podés hacer algo bueno por las personas, donde sí podés cambiar leyes que van a beneficiar a las personas. ¿Qué es política? Y yo le dije, pero... ¿What? Porque nunca se me cruzó por mi mente. Y yo le dije, pero para eso se necesita dinero, se necesita ser popular, se necesita ser recomendado. Y yo empecé a poner los peros. Correcto. Y mi madre solo me dijo una cosa. Si Dios ve tu corazón y lo pesa y ve tus intenciones, nada perdés con probar. Y si es la voluntad de Dios, vas a entrar. Interesante, ok. Y vine yo y le dije, ¿usted cree, mami? Todavía. ¿Usted cree? Y ella me dijo, sí, párate ahí, te voy a tomar una foto y vamos a mandar la solicitud. Así empezó todo.
Okay. Luego pasó el proceso interno, quedamos en las internas y viene Rebeca. ¿Y ahora qué voy a hacer si yo no tengo dinero? ¿Y cómo voy a hacer para llegar? Y la política no es así de fácil. Y me dijo mi sabia madre, ¿quién da el querer como el hacer? Dios. ¿Quién es el rey del oro y la plata? Dios bendiga, mujer, de verdad. Dios, le dije. Dios. Entonces, sí. Rebeca, no ofendas a Dios con tu incredulidad. Interesante eso. Entonces, vine yo y en mi aflicción le dije, haga algo por mí. Y vino ella y me dijo, bien. Y me puso la mano sobre la cabeza y me dijo, te bendigo en el nombre de Jesús. La oración. Y que la gracia de Esther sea sobre tu cabeza. Wow. Ok. Realmente, perdón. Ningún momento. Es lo que Dios hace, sin duda alguna. Sí. Dios es bueno. Amén. Con los que en Él creen. Cuando vemos que las cosas son imposibles, que creemos que todo está en contra, la mano de Dios llega y lo salva. Sí. Eso es lo más importante. Nunca dejar, muchas gracias, nunca dejar de creer en Dios. Y esto yo lo he compartido muchísimas veces y siempre me saca las lágrimas porque eso es parte del agradecimiento y de decir, yo no era nadie. Porque Dios hace de lo que no es lo que es y de lo que es lo que no es. Porque eso es así Dios. Sin duda. Y Él no comparte su gloria con nadie. Ustedes cuando reciben un milagro de Dios tienen que estar muy conscientes de que es Dios obrando y usando a otras personas para bendecir su vida. Amén. No cometamos muchas veces el error de decir gracias a mi papá, gracias a fulano, gracias a mi jefe, gracias al banco, gracias al vecino, gracias al contacto, gracias a la remesa, gracias a mi trabajo, a mi salario, a mi esfuerzo. Porque también en la palabra de Dios encontramos que maldito el hombre que confía en el brazo de hombre y cuya confianza pone sobre su carne. Es decir, mi confianza no está en Dios. Es decir, yo confío más en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer. Son errores que cometemos muy fácilmente. Correcto. A veces este recibo de la casa se paga porque yo trabajé, porque yo me esfuerzo. Y nos llenamos de soberbia. Y no vemos que la mano de Dios interviniendo en todos nuestros caminos. Y también tenemos la bendición que dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será plantado como árbol junto a las aguas. Amén. Y eso es, solo tenemos dos caminos, o confiamos en Jehová o confiamos en los hombres, o somos benditos o somos malditos. Sí. Entonces yo he visto la mano de Dios, y cuando mi madre hizo eso conmigo, yo le digo, no le voy a decir y cayeron los billetes del cielo. Porque no, y todos los ángeles sonaron a trompeta. No. Sino que se desarrolló la campaña. Era una casilla, en ese momento yo era la casilla 17, de 24. Okay. Entonces era un relleno, así, un relleno. Pero como ya contaba, con la bendición de Dios. Y con la bendición de mi madre y con la oración de ella. Y ella me dijo, tu corazón será pesado y tus intenciones. Interesante. Entonces, lo único que debes de hacer es no corromperte, ni perderte, ni avergonzarte de Dios en donde quiera que estés. Entonces es así como Dios dio el querer y el hacer en las personas. Y es así como yo me convierto en diputada. Okay. Porque Dios lo permitió y Dios dio el querer y el hacer.
en el pueblo salvadoreño del departamento de San Salvador, por el cual yo estaba participando. Sí. Y es por eso, y tal vez muchas personas no lo comprenden a veces, ¿por qué yo hablo de Dios? Nunca he predicado en el pleno. Ok, casi. Ni casi. Ok. Pero he dado buen testimonio, que es una forma de predicar. Correcto. Sí, predicamos con nuestro Buen testimonio. punto. Exacto. Pero en mis redes sociales, en mi diario vivir y a donde yo vaya, yo comparto de las maravillas de Dios. Amén. Porque si Dios le da una bendición, usted no tiene por qué convertirla en una maldición. Ujú. Si Dios le da una bendición, usted no tiene por qué avergonzarse de quien le dio esa bendición. Exacto. Y me encontré después en ese mundo en donde usted ve ahí de todo. Claro. Y yo les puedo decir, en política, la política no es mala. Es más, como iglesia nosotros oramos para que existan personas que nos gobiernen con Dios en su corazón. Amén. Y yo soy de la opinión que esas personas deben salir de la iglesia. No estoy diciendo que los pastores dejen su llamado, pero sí sus congregaciones tienen la capacidad, la técnica y lo profesional para ser parte de y tomar decisiones teniendo a Dios en su corazón. Amén. Entonces, comparto siempre eso, mi testimonio, inculco principios y valores morales. Y con todo eso que le pueden ofrecer y usted lo mira, yo me pongo a pensar, bueno, a mí nadie me va a poder dar la pierna que Dios me conservó por un tumor. Correcto. A mí nadie me va a poder pagar o dar o compensar la vida que Dios me dio. He recibido tantas cosas de Dios que no hay precio que le llegue en esta tierra. No lo hay y no lo habrá. Entonces yo dije siempre que yo iba a hablar de Dios en cualquier esfera en la que yo estuviera. Puede ser la más baja o la más alta. Yo no me iba a avergonzar nunca, ni me avergonzaré del Evangelio. Porque ¿qué dice? Es poder de Dios. Así es. Y pese a que incluso esa situación de hablar de Dios trajo consecuencias, porque las trajo, me dijeron, no queremos que hables de Dios en mis redes sociales, porque esto y esto, esta consecuencia va a pasar. Recuerdo yo que dije, bueno, si yo pierdo esto por causa de Dios, estoy dispuesta a pagar la consecuencia. Ok. Yo creo que el resto lo sabemos. Así ¿Qué pasó? es. Pero, ¿de qué le sirve al hombre granjear al mundo si perdiere su alma? Amén. Entonces, todos vamos a pasar por procesos difíciles, también fáciles, en donde vamos a estar en lo mejor. Podemos estar en lo más alto, pero si eso alto le hace perder a usted su alma, al final, ¿qué ganó? Sí. No ganó absolutamente nada. Y eso es una lección que yo aprendí. Y la dependencia total y absoluta en la mano y en la voluntad únicamente solo de Dios. Amén. Dios hace que nuestra vida sea dinámica. De repente estamos aquí, de repente estamos allá, y Él nos va moviendo de manera estratégica, porque nuestro Dios es un Dios de estrategia. Sí. Y nosotros somos sus servidores, nosotros somos sus soldados, y le vamos a servir desde donde quiera que nosotros estemos. Y si nuestro testimonio va a servir para que el que esté afligido recobre ánimo, para el que esté desahuciado recobre ánimo, para aquel que esté con una situación que sienta que ya no hay más esperanza, que recobre ánimos. Nuestra vida no termina en esta vida material, está la vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de vida eterna queremos? ¿Para salvación o para condenación? Trabajemos por salvación. Es importante cuando encontramos lo que Dios hace en nuestra vida y que su palabra la cumple. Así es. ¿Cómo se sintió cuando llegó a esa silla? El primer día. Bueno, el primer día entré yo en el nombre de Jesús. Buenas. Con permiso. Ajá, con permiso. Con permiso. Me sentí muy feliz. Okay. Porque como salvadoreño creo que es de las cosas máximas que se pueden lograr. Okay. Y pensar de que Dios me sentó ahí. Amén. Me hizo sentir como cristiana muy feliz. Sí.
sobre las bondades, sobre las misericordias de Dios, porque nosotros estamos conscientes que no merecemos nada y que por su bondad incluso no hemos sido consumidos, porque nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Sin embargo, esa voluntad de querer tener a Dios en nuestro corazón nos hace cambiar y querer no ofenderle, ¿verdad? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amándole a Él con todas nuestras fuerzas. Entonces yo cuando vi todo eso era como, wow, eso es imposible, porque sabemos qué tipo de personas son las que llegan a ese lugar y cómo llegan a ese lugar. Y llegar a ese lugar de manera limpia, sin deberse a nadie, sin haber hecho trampa, sin prostituirse incluso, y estar sentada ahí, porque Dios así lo quiso, porque pesó los corazones, las voluntades y los pensamientos. Era como decir, cuán maravilloso es nuestro Señor. Interesante las cosas que Dios hace. Sí. Y de la manera de cómo Él nos sorprende. Y muchas veces hay una frase que ha marcado bastante el corazón y es: la obediencia trae premio. Y hemos visto, escuchado al testimonio a través de sus labios, y que viene de lo más profundo del corazón exactamente lo que Dios hace cuando en realidad obedecemos su palabra y le agregamos todavía a esa oración que esa mamá hace. Sí. La oración de las madres es poderosa. Es poderosa, sin duda alguna. Y los consejos son acertados. Exacto, porque quieren el bien para Así cada es. uno de los hijos, ¿no? En este caso. En una palabra, aunque es difícil, en una palabra, ¿quién es Dios? El Todopoderoso. El que nada es imposible para Él. Ok. ¿El color favorito? El mío es el verde. Ok. El verde. ¿La comida favorita? La pasta. La lasaña. Lasaña. Sí. Eso. Pues ya sabemos. Qué bueno, la verdad, un tiempo muy especial. Hay muchas cosas que todavía quizás pueden quedar en el espacio. Bien, puede quedar una segunda parte, claro, si Dios lo permite. Y va a ser un regalo de verdad poderlo continuar, porque proyectos siguen, planes siguen. Así es. A manera rapidita, proyectos para el próximo año que ya, Dios mediante, podamos llegar, o más adelante en la vida. Bueno, siempre esperando que la voluntad de Dios se dé. A veces uno pone ciertos planes y de repente da un giro increíble y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero Dios lo quiere a veces en algunos lugares. En mi caso, pues seguir desarrollándome en la parte técnica de mi carrera. También tengo proyectos de beneficio para la comunidad por medio de la razón social, y siempre seguir trabajando con fomentar y también esparcir lo que es la palabra de nuestro Dios y servir a nuestra población salvadoreña desde el lugar en el que estemos. Excelente. A todos nuestros invitados, de verdad es un honor poderles tener, y le damos un recuerdito de lo que es algo bueno. Muchas gracias. Que lo pueda compartir, que llegue a la asamblea ese. Claro que sí. Gracias, desde de verdad. El curul. Exacto, gracias la verdad por el tiempo, por compartir lo bueno que Dios ha hecho en su vida y muchas cosas más. Ese mensaje que llegue al corazón, a esa mamá, a ese niño, a esa niña, a esos jóvenes que tienen sueños, planes, personas que están pasando situaciones, híjole, difíciles, ¿no? Sí. Como aquellos que, gracias a Dios, están en una posición bien, pero ¿qué podemos mencionar a todo eso? Bueno, decirles que siempre nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios, que no importa la situación en la que nos encontremos, ya sea de salud, ya sea financiera, profesional, estudiantil. Si el mundo nos dice que hay que corromperse para ser exitoso, yo les doy testimonio de que eso no es verdad. Como les dije ya se los compartí, mi testimonio era una persona destinada a no nacer y después una persona destinada a ser loca. Pero véanme ahora, soy completamente normal y sana, y eso es gracias a la voluntad de Dios, y Él fue quien me hizo diputada. Así que, ¿qué no puede hacer por ustedes? Sacarlos en victoria. Todo es que obedezcamos, nuestra confianza esté en Dios, y recordemos que en esta vida es para trabajar la vida que viene, que es la vida eterna. Amén. Gracias de verdad a todos ustedes, mil gracias por su compañía, gracias por quedarse hasta el final de este episodio mágico y extraordinario que Dios nos regala de lo que es algo bueno.
Algo bueno viene para aquellos que le creen, y al que cree, todo le es posible. Yo soy parte de algo bueno, y lo bueno se comparte. Bendiciones para todos.